Buenos días. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con el estudio del libro del profeta Oseas, unidad número 7, estudio número 22. Título de la clase de hoy: Consecuencias de la corrupción. Texto básico: Oseas capítulo 7, versículos 8 al 12. Capítulo 8, versículos 4 al 8 y capítulo 10, versículos 5, 6 y del 9 al 12. Versículo clave: Oseas 10, 12, que dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La verdad central dice: el castigo a Israel por su corrupción política y religiosa nos enseña que Dios demanda fidelidad a su palabra para hacer una influencia positiva en nuestra comunidad. El pueblo de Israel se había corrompido. Se habían mezclado con los demás pueblos, habían perdido su identidad como nación adquirida por Dios y la habían cambiado por las prácticas mundanas de los otros pueblos. Habían dejado de ser luz del mundo para convertirse en tinieblas. Habían perdido toda clase de valores. El sincretismo religioso se apoderó peligrosamente de la nación. La anarquía reinaba en la política, al punto de no tener una autoridad en Israel, pues 4 reyes fueron asesinados en apenas 13 años. A la nación solo le quedaban 10 años de vida, y parece que solo Oseas lo sabía. Y hace ya 2750 años que Oseas lo veía venir. Dejaron de ser una influencia positiva para convertirse en un pueblo que había perdido todos los valores y, lo más lamentable, habían perdido el apoyo de Dios. Habían perdido la perspectiva y habían caído en un desequilibrio desproporcionado. En vez de ser de influencia a otras naciones habían influido sobre ellas. Perdieron todo rumbo e iban por un solo camino, el de su autodestrucción. Tenían muchas riquezas, pero no podían pagar su libertad, y mucho menos su fidelidad a Dios. No se daban cuenta de la gravedad de su situación. Muy pronto tendrían que rendir cuentas a Dios. Tenían conocimiento de lo malo, pero carecían de lo bueno. Pensaban conocerlo todo y no sabían que eran faltos de sabiduría. Es con este contento entonces que llegamos al punto número 1. Acusación de la corrupción política. Oseas 7, versículos del 8 al 12. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones.
El profeta Oseas describe la iniquidad y la rebelión del pueblo de Israel contra Dios. Primero, se habían mezclado con los demás pueblos. Segundo, son como una torta no volteada. Tercero, no se dan cuenta de sus canas. Cuarto, la soberbia los acusa. Y quinto, han sido como una paloma incauta y sin entendimiento. El profeta describe que al mezclarse con otros pueblos han perdido su identidad como nación. Nada los distingue de las demás naciones. Practican lo mismo que los pueblos paganos. Son como una torta no volteada, dándole mucho énfasis a lo material y poco a lo espiritual, quemando la torta por un lado y dejándola cruda por el otro lado, creando un desequilibrio en una nación que busca apoyo en los demás pueblos antes que en su Dios. Ya no son jóvenes, los años han pasado, las canas le han cubierto y no se dan cuenta que el tiempo de su vida está por terminar. Un día darán cuenta a Dios por sus hechos. Ya no son el real sacerdocio, el pueblo de Dios que le sirve y honra con su conducta. Han pasado muchos años en el pecado hasta salirle canas y no han cumplido la misión de Dios aquí en la tierra. La soberbia se apoderó del pueblo y su orgullo no reconoce su necesidad de salvación y de perdón. Esta salvación la han buscado en las naciones vecinas, tratando de darle una solución política a un problema espiritual. Se han comportado como una paloma incauta y sin entendimiento. Dios compara a Israel con una paloma incauta que no procede con cautela al hablar o al actuar. Se manejan sin entender nada. No miden las consecuencias de sus actos. Son incapaces de seguir a Dios para solucionar sus problemas. Y por lo tanto, Dios, como el cazador, está listo para extender sus redes y hacer que la paloma que volaba libre quede atrapada, caiga presa y quede cautiva. La gente, el pueblo y la congregación se sienten confundidos, pues que sus líderes políticos y religiosos dicen una cosa y hacen otra. Por su falta de lealtad y fidelidad a Dios, irán sin remedio a la esclavitud. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, no podemos simpatizar con el mundo y mucho menos practicar las cosas del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Número 2. Dios nos ha transformado para ser santos, apartados para Él. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar sanamente de las cosas que Dios creó, pero siempre siendo la diferencia, guardando el equilibrio para no ser tortas quemadas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Número 3. No esperemos llegar a la ancianidad y no tener de los años pasados contentamiento. Las canas son honra para el anciano si han llevado una vida piadosa con el Señor. Número 4. La soberbia es peligrosa. El soberbio es autosuficiente, no necesita de nada y niega la autoridad de Dios. Debemos ser más bien humildes, como dijo el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Número 5. Debemos tener sabiduría y entendimiento a la hora de buscar ayuda, pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Número 6. Ocupémonos en buscar la verdad en la Biblia, practicar la libertad y evitar caer en redes como palomas incautas, que están destinadas a la esclavitud y no a la libertad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Así llegamos al punto número 2. Acusación de la corrupción religiosa. Oseas capítulo 8,
versículos del 4 al 8. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. La soberbia hizo que se olvidaran de Jehová, al punto de pasar por alto a Dios. Al elegir a sus autoridades, no tenían la aprobación y bendición del Señor. Utilizaron sus riquezas, plata y oro, para hacerse un ídolo, un becerro de oro, hecho de mano, y que rompía con uno de los mandamientos de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo era posible que los líderes religiosos apoyaran al pueblo a adorar un becerro de oro? La corrupción religiosa era tan grande que Dios negó que los sacerdotes pudiesen llegar a practicar los ritos de purificación al pueblo. Dios estaba enojado más con las autoridades religiosas, pues ellos eran los responsables del pueblo. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos. El pecado trae más pecado, y el fruto que se da es condenación y enojo de Dios. Serán como vasijas que no se estiman, y lo que no se estima está pronto a romperse. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en las decisiones de su vida diaria, corre el riesgo a equivocarse y trae consecuencias nefastas. Pero cuando sucede lo contrario y le obedece, Dios está listo para hacer de la vida de sus hijos una experiencia positiva y enriquecedora y con propósito. Número 2. Dios aborrece la idolatría, y la idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. No solo es adorar otros dioses, puede ser también idolatrar un trabajo, un carro, un hijo, una esposa, un deporte, el dinero, el tiempo, las distracciones, los ejercicios, los paseos y todo aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Número 3. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No podemos pretender sembrar mandarinas y recoger fresas. Jesús dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Número 4. El fruto del trabajo sin Dios es pasajero. Pareciera que todo va bien, pero cuando Dios llama a rendir cuentas, somos hallados faltos. Y el fruto de nuestro trabajo, otro lo disfrutará. ¿Cómo queremos ser calificados por Dios? Jesús dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Número 5. Somos como vasijas de barro en manos del alfarero. Si nos resistimos al alfarero, la vasija se quebrará. Pero si nos dejamos moldear por el verdadero alfarero, Dios, Él nos moldeará y hará de nosotros piezas únicas para gloria y honra de su nombre. Llegamos así al último punto de la clase de hoy: el final de una sociedad corrupta. Oseas capítulo 10, versículos 5, 6 y 9 al 12. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee.
y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Este pasaje describe el final de una nación orgullosa. No han querido escuchar a Dios y Dios ahora los desechará. Dos objetos serán llevados cautivos, objetos de autoridad para el pueblo, su rey y su ídolo. La frase becerro de Bet-Aven muestra el desprecio y la tristeza de Oseas de haber esparcido estos ídolos por toda la nación. La falta de comunión con el verdadero Dios propició la corrupción de toda una sociedad. El rey Jareb, seguramente un nombre popular para el emperador de Asiria, que significa el que contiende, sería el instrumento que Dios utilizaría para hacer justicia al pueblo. Este rey contencioso no descansaría hasta ver anexada la nación de Israel a su imperio. Los pecados de Israel no eran nuevos. Desde los días de Gabaá habían pecado y serían atados por su doble crimen. Sin duda, se refiere a los hechos descritos en el libro de los Jueces, capítulo del 19 al 21, los cuales les motivo a que los lean. Este doble crimen, el crimen sexual y la guerra que resultó de esto, dejaron un precedente de conducta inmoral que se prolongó hasta los días de Oseas. Cada uno, como mejor le parecía, y por no haber rey en Israel, serían un pueblo a la deriva, que terminarían en una sociedad destruida. Jueces 17:6 y 21:25. El pecado sexual y la idolatría constituyen una doble iniquidad que acaba con cualquier nación. Estas serían las causas de su castigo. El mismo Dios que los había escogido para salvación a otras naciones, ahora sería su juez. Y las otras naciones que estaban destinadas a recibir la bendición a través de Israel se convertirían en sus verdugos. La vaquilla dorada, como le dice Dios a Israel, ya no podrá trillar más como le gustaba trillar. Ya no podrá hacer lo que desea, sino que pasará en este tiempo a trabajar bajo el yugo de sus captores. Pero Dios les hace una última invitación para que cambien su estilo de vida. Deben convertirse en sembradores de conductas moralmente rectas, mostrando un verdadero amor a Dios para alcanzar su misericordia. La tierra se ha convertido en barbecho, es decir, desolada, vacía y sin trabajar. Es la última hora del reino, pero aún no es demasiado tarde. Todavía Dios extiende su misericordia para que le busquen y cambiar su barbecho en bendición y su pecado en una nueva vida. ¿Qué aprendemos de este texto? En primer lugar, la idolatría o el quitarle el primer lugar a Dios, dedicar nuestra vida y entregar el corazón a cosas que no convienen, es el inicio para olvidarse de Dios. Número 2. ¿Qué cosas de valor tenemos en nuestras vidas que nos alejen del Señor? El tesoro más grande que tenemos es el corazón limpio que Dios nos dio. Como dijo Jesús, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Número 3. Debemos caminar con rectitud. El pecado destruye al pecador. Dios no envía a nadie al infierno. Es el mismo hombre que se condena a sí mismo por su mal proceder. Todo lo que el hombre sembrare, pues eso cosechará.
Número 4. Nunca es tarde para cambiar. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La puerta está abierta. Entremos por ella antes de que se cierre. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es tiempo de buscar a Dios, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Para concluir este estudio de hoy, podemos resumir así. Primero, los líderes políticos tienen la responsabilidad de guiar bien a su nación. La corrupción trae consecuencias nefastas, pues no solo afecta individualidades, sino que trae deshonra y destrucción a una nación. Número 2. Los líderes religiosos tienen la responsabilidad primeramente de ser fieles a Dios y a su palabra. No congraciar con el mundo, no dejarse influenciar por él y no dejar que el pueblo practique lo que quiere, sino la voluntad de Dios para su vida. Ese es el deseo de Dios. Número 3. Una nación será lo que son sus líderes. Un mal líder trae deshonra a una nación, pero por el contrario, un líder que tenga a Dios como prioridad será un buen guía para su pueblo, como dice Salmo 33, 12a. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Número 4. No nos dejemos corromper por el mundo. Por el contrario, seamos de bendición al mundo, llevando un mensaje de salvación y de vida eterna, como le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de irse, en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que así sea. Espero que este estudio les haya servido para el crecimiento espiritual de sus vidas. Los espero la próxima semana con el estudio número 23 de la unidad número 7, que lleva como título El amor paternal de Dios. El texto bíblico se encuentra en Oseas capítulo 11, versículos del 1 al capítulo 12, versículo 4. Que pasen un feliz día y que Dios les bendiga. Cuando yo miro atrás por donde ando, yo veo siempre que me lleva consigo. Y si hay algo que he aprendido en mi vida, es que mi Redentor es verdad. Es que mi Redentor es verdad. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice hará. Su misericordia nueva diaria es. Mi Redentor es verdadero y fiel. Me regocijo cuando Él promete. Voy pues a preparar lugar para ti. Y sé que un día tal como es le veré. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice
amor. Cuando falta entendimiento, su gracia es sobre mí. Mi Redentor es verdadero y fiel. Cada cosa que Él dice